Bien, estamos viendo ahí que están empezando a unirse a este conversatorio en esta tarde. Les damos la bienvenida entonces y vamos a tratar de estar conversando y respondiendo algunas preguntas que surgen muy habitualmente, ¿no? En torno al tema que hoy día nos convoca. ¿Será la población infantil con epilepsia una población de mayor riesgo en materia de aprendizaje, por ejemplo? ¿Podrán los niños, niñas y adolescentes con esta patología, con epilepsia, presentar una mayor cantidad de dificultades en su adaptación escolar, en su desempeño académico o en su desarrollo emocional? ¿Las crisis matan neuronas? ¿Existe alguna función cognitiva afectada debido al diagnóstico de epilepsia? Estas y otras dudas que son muy frecuentes son lo que vamos a estar tratando de abordar en este conversatorio para poder responder de la mejor forma, ¿no? Todos estos temas. Este conversatorio ha sido organizado por el voluntariado profesional de la Liga Chilena contra la Epilepsia y los invito, por lo tanto, a dejarnos sus preguntas en el panel de preguntas que tiene esta plataforma, que la van a encontrar ahí fácilmente, y las que vamos a tratar de abordar con el panel de expertos que hoy día nos están acompañando. Les quiero presentar quienes van a unirse a este panel de conversación. En primer lugar, al doctor Tomás Mesa, neuropediatra, director del área de educación de la Liga Chilena contra la Epilepsia y a cargo de liderar además nuestro grupo de voluntarios profesionales. En un ratito lo voy a dejar al aire al doctor porque va a iniciar la conversación con ustedes. También quiero dar la bienvenida a Maribel Alcaide, que es profesora de educación diferencial y psicopedagoga, que es parte del Centro de Desarrollo Integral de la Liga Chilena acá en Santiago. A Ana Godoy, que nos acompaña desde la región de Magallanes hoy día, enfermera de profesión y también madre de un hijo con epilepsia, parte de nuestro voluntariado profesional, y también a Rosa Santoro, que está también acompañándonos. Ella es presidenta del voluntariado profesional y le entrego en primer lugar a ella la palabra para que nos cuente un poco de su vínculo con este tema, un poco de su historia personal y por qué está hoy día acá. Así que bienvenida, Rosita, y le doy la palabra. Muchas gracias, Loreto. Voy a compartir de inmediato, ¿ya? Para presentarme, ¿cierto? Y contarles un poco de mi vivencia y el por qué estoy hoy día acá. Bueno, tal como presentaba Loreto, yo soy Rosa Santoro Guerrero, soy ingeniero civil químico de profesión, trabajo en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad de Santiago. Soy la presidenta, tengo el honor de ser la presidenta del voluntario profesional de la Liga y también formo parte del directorio. Contarles que nuestro grupo de voluntariado profesional está formado por varias personas, ¿cierto? Principalmente de Santiago, pero también tenemos presencia bien importante de la región de Magallanes y Anita hoy día nos está acompañando y hay muchos más, ¿cierto? En este link seguramente nos están acompañando esta noche. Espero que este conversatorio sea de los más provechosos, ¿cierto? Y contarles también, siguiendo con la línea de nuestro voluntariado, que se formó ya hace un par de años, ¿cierto? Ahí hay algunas fotos que nos identifican. Y junto con la liga quisimos de alguna manera estar presente en la Semana de la Epilepsia, ¿cierto? Enmarcarnos en lo que es la epilepsia, ¿cierto? Y educación. Ahora bien, un poco de mi historia personal, el de por qué estoy acá, por qué estoy involucrada con la epilepsia. Y mi historia parte ya hace varios años atrás, casi 28 años. Y quien está ahí presente en las fotos es mi hija Valentina, que es mi hija del medio, yo tengo tres hijas. Y Valentina, cuando tenía 6 años y 10 meses aproximadamente, debuta con una crisis, ¿cierto? Una crisis de estas clásicas de tónico-clónica, y que nosotros pensábamos que iba a ser una crisis. Bueno, a los 3 días le da otra crisis y a las 3 semanas le dan tres crisis seguidas. Y ahí empieza nuestro camino ya de acercarnos a la epilepsia. Sabíamos lo básico. Y fue un tiempo muy difícil durante casi 3 años porque a la Vale se le empiezan a adicionar otro tipo de crisis, ausencias, caídas.
tónico-clónica, probamos de todo tipo de medicamentos, ¿cierto? Fue un periodo muy difícil, de mucha angustia, de mucho no saber qué hacer, en que la Vale en ese tiempo iba a periodos muy cortitos al colegio, prácticamente estaba ausente, ¿cierto? Porque tal como lo decía el doctor que la veía, ella literalmente pasaba todo el día en crisis. Ahí la vemos con un casco, ¿cierto? Tratábamos de que en esos pequeños periodos en que ella eran como esos bálsamos de días que no tenía crisis, podía ir al colegio un ratito, tratábamos si había alguna cosa social en que ella pudiera participar, llevarla siempre resguardada por nosotros. Y bueno, después de estos casi 3 años de vivir en este episodio, en este infierno para nosotros, ocurre el milagro. El milagro para nosotros porque se le empiezan a disminuir las crisis y llega un momento en que ya no tiene, ya, ok, le quedan solamente estas tónico-clónicas, su electro se limpia y para mí eso fue un milagro y eso es lo que a mí me provocó involucrarme activamente con la epilepsia y me acerco, ¿cierto?, a la liga para poder trabajar en ella. Yo digo, después de estos 3 años, la Vale vuelve a renacer, ya, y ahí les presento algunas fotos de mi familia. Tengo 3 hijas, está mi marido, está la Vale también, porque ella también es parte del voluntariado. La Vale termina su colegio con distinción, fue una de las mejores de su promoción, entra a estudiar kinesiología a la Universidad de Chile. Ella se dedica a la parte justamente neuromotor, todo lo que a ella le tocó vivir, ¿cierto? Lo plasma en el trabajo con los niños. Ella también fue reconocida con el premio Golden Light Award que da el IBE como una joven activista por el bien de la epilepsia. Fue en paralelo, ¿cierto? Fue a Londres a hacer un magíster en neurociencia. Actualmente está allá, ya trabaja en un hospital en Inglaterra y esa es nuestra historia y el del por qué yo me involucro fuertemente con la liga. Yo comentaba que esto que me golpea, ¿cierto? Y cuando yo me acerco hace 27 años atrás más o menos, partimos con un preuniversitario, el cual yo dirigía y hacía un par de clases. Esta foto no es de ese entonces, esos 27 años atrás, esos jóvenes ya no están tan jóvenes, ¿ok? Esto es lo actual porque siempre he estado vinculada con el grupo de jóvenes. Actualmente estamos con este programa de Liga Joven, que los invito cordialmente a los jóvenes que nos están escuchando y que quieran participar. Y yo lo que siempre digo, lo que yo viví hace 27 años atrás con ese grupo, lo vuelvo a replicar ahora, ¿ya? Son los mismos jóvenes que tienen las mismas inquietudes, que quieren hablar no solamente de la epilepsia, que se apoyan. Es un grupo muy bonito que también entrega, ¿cierto? Hacemos campañas de solidaridad en varios lugares y es un grupo que no solamente habla de la epilepsia, sino que son jóvenes que se acompañan y tienen las vivencias como cualquier joven. Esa es un poco mi historia, el por qué estoy acá, comprometida, ¿cierto?, con la epilepsia y con la liga. ¿Ok? Entonces yo ahora los voy a invitar a que veamos un video de cuando nosotros nos formamos, cuando parte este grupo que es por ahí por el año 2018. Por lo tanto, el video que va a presentar ahora Loreto, ya voy a dejar de compartir. El video que va a presentar ahora Loreto son de nuestros comienzos, por eso no están todos los voluntarios, ¿cierto? Aparece Gabriela Silvetti como la presidenta y son en nuestros inicios. Eso es un poco para comentar, así que Loreto, le doy la Ya. palabra para que nos presente el Sí, video. ya. Entonces, con ese pase vamos a mostrar nuestro voluntariado profesional en sus inicios, como decía Mm. Rosita. Hoy día ya ella es la presidenta actual, así que vamos a ver este video. Hola, soy el doctor Tomás Mesa, director de la Liga Chilena contra la Epilepsia y encargado de la relación entre el voluntariado profesional y el directorio de nuestra institución. Soy María Gabriela Silvetti, abogado, presidenta del voluntariado profesional de la Liga de la Epilepsia. Estoy a cargo del proyecto de asesoría para pacientes y cuidadores
y a continuación les presentaré los distintos profesionales que llevan adelante los proyectos. Hola a todos y todas, soy Marcelo Valdés, ingeniero en ejecución en electricidad, secretario del voluntariado profesional y encargado del grupo Proyecto de Adultos en Cirugía de la Epilepsia. Hola, mi nombre es Gloria Quiero, soy abogada y estoy en el proyecto de asesoría sobre normas legales de epilepsia conjuntamente con la OPS para América Latina. Hola, soy Claudia Delar, soy psicóloga de profesión y junto con FUNTEMI he tenido a cargo las jornadas de capacitación en su primera y tercera versión en temas específicos sobre mifrectomía. Hola, mi nombre es Valentina Can, soy kinesióloga especializada en neurodesarrollo. Formo parte del voluntariado profesional en el proyecto de voluntariado de kinesiología. Hola, soy Rosa Santoro Guerrero, ingeniero civil químico y participo activamente en el proyecto Epilepsia y Juventud. Bien, no sé si Rosita quieres agregar algo más en relación al voluntariado. Sí, señalar que tal como lo había comentado, eso fue en los inicios, ¿cierto? Ahora el grupo obviamente tiene más personas, tenemos presencia de la región de Magallanes, ¿ya? Y tal como, como se ve, ¿cierto? Hay, digamos, profesionales de distintas áreas, ¿ya? Y que cada uno un poco se enfoca en el desarrollo de algún proyecto, pero también estamos la idea de trabajar un proyecto en conjunto. Nuestra misión siempre es, como lo había dicho, mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia y de su entorno, ¿cierto? De los cuidadores, de sus padres, etcétera, para ir de alguna manera erradicando el estigma que hay contra la epilepsia. Siempre va en el bien de las personas, ¿cierto? Y poder que completen su vida de la manera mejor posible, como obviamente se lo merecen. Sí, Mm. eso se trata. Muchas gracias, Rosita. Entonces vamos a invitar al panel de conversación a que estén muy atentos porque ya están llegando algunas preguntas de quienes se están conectando, están conectados, perdón, y le vamos a ofrecer la palabra ahora al doctor Mesa, neuropediatra, que nos va a estar un poco introduciendo este tema, dando un poco de contexto y guiándonos a la conversación que es en torno a epilepsia, infancia y aprendizaje. Yo le voy a compartir, finalmente, le comparto yo. Perfecto, perfecto. Ya, Muchas gracias, Loreto. vamos a Eh, dejar, Muchas gracias ya. por la invitación a participar aquí, a Rosa, a Maribel, a Anita, a esta conversación sobre epilepsia y lo que es aprendizaje. Y para esto vamos a hacer una introducción porque sabemos que van a haber muchas preguntas y quisiera yo dar un marco de este problema. Y la segunda diapositiva, vamos a ver que manejando la magnitud de este problema de epilepsia y aprendizaje, que la mayoría de los pacientes con epilepsia, hay que tener en claro, presentan un desarrollo mental normal, alrededor del 90%, hay estudios que lo muestran. Pero cuando uno analiza en detalle algunos test de aprendizaje, como son las llamadas pruebas neuropsicológicas, hay muchos estudios que muestran diferentes cifras, que un tercio de los pacientes con epilepsia tendrían algunos problemas de este tipo de aprendizaje, hasta otros muestran alrededor de un 80%. Sobre todo, ¿en qué cosas? En el compromiso de la memoria, por ejemplo, la atención y concentración, algunos trastornos específicos del aprendizaje, por ejemplo, tenemos la discalculia, la dislexia, mala comprensión lectora, o también se asocian a problemas de conducta y ocasionalmente mentales, que son la minoría. Pero conductuales estamos hablando porque es bien importante la relación entre el estar bien psíquicamente con el aprendizaje. Hay una correlación con el sistema límbico, que si uno no está bien, si uno está depresivo o si uno está con algún problema psiquiátrico, probablemente no vaya a poder aprender bien. Así que los trastornos del aprendizaje finalmente van entre la quinta parte y a lo mejor tres cuartas partes de los pacientes que tienen epilepsia, y la magnitud del problema en el sentido de la gravedad
puede ser muy variable, pueden ser muchas veces leve y algunos un poquito más intensos. La próxima, por favor. Y es así que podemos ver, Loreto, Estoy en la tratando de próxima avanzar. Ahí sí. Ya. ya, sí. En la próxima diapositiva podemos ver también que alrededor de los pacientes que tienen epilepsia, hay algunos estudios que muestran que alrededor del 50% presentan dificultades escolares y 82%, según algunas cifras, existen a colegios normales, pero la mitad de ellos son derivados por una tensión psicológica por ciertas dificultades escolares. Por lo tanto, la mayoría son normales, pero siempre hay algunos peros. ¿Y de qué va a depender la próxima, por favor, Loreto? ¿De qué va a depender mucho esto? Eh, bueno, primero que la mayoría son normales y la minoría tienen problemas de debilidad mental, si uno quisiera decir, o discapacidad mental. Pero vamos a ver la diapositiva que es la más importante esta, que si quieres la vas proyectando con todo va a depender de varios aspectos. La función cognitiva en los pacientes con epilepsia, es decir, para el aprender. Primero, la causa de la epilepsia. Si es una malformación cerebral, evidentemente que probablemente hay una discapacidad importante, pero si es una alteración de genética, muchas veces herencia, muchas veces no van a tener una alteración importante en la función cognitiva. También va a depender, como dice acá, la edad de inicio. Si desde recién nacido que está teniendo epilepsia, evidentemente va a ser más grave en el sentido de las funciones de aprendizaje. La frecuencia de crisis, si está teniendo todos los días crisis o toda la semana, o otros pacientes que tienen una vez al año, también. Cuando Rosa presentaba el caso de Valentina, donde tenía crisis casi todos los días, uno ahí estaba uno estaba asustado en el sentido pensando en ella, de esta frecuencia de crisis que le podrían afectar el aprendizaje. No fue así en este caso porque se solucionó, ¿no? La duración de las crisis son crisis que duran 10 minutos o típicamente las crisis duran habitualmente 2 o 3 minutos máximo. El tipo de crisis, si son crisis de todo el cuerpo, las llamadas tónico-clónicas generalizadas, van a ser más graves que una ausencia, por ejemplo, que son cortitas y a veces no alcanzan a alterar tanto el aprendizaje, a no ser que sean muy frecuentes. Y el electroencefalograma, las alteraciones. Cuando hay unos electroencefalogramas que son con demasiadas descargas epilépticas, pueden afectarlo. Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama el síndrome de Landau-Kleffner, que se altera el lenguaje, pero especialmente porque tienen muchas descargas en la noche y en el día no tienen, pero en la noche sí, y eso hace que se altere todo lo que es la memoria y concentración que se tejen en el fondo en un sueño llamado REM, Rapid Eye Movement, de movimientos rápidos de los ojos. También esta función cognitiva en los casos de epilepsia pueden ser secundarios a los fármacos anticrisis o antiguamente llamados antiepilépticos. ¿Por qué? Porque algunos le pueden producir sedación, otros les puede producir enlentecimiento del pensamiento. Por lo tanto, es muy importante una buena dosis y seguimiento de estos fármacos por el equipo de salud. La localización de la disfunción cerebral, si hay descargas en la área que está la memoria y la concentración o en el lenguaje, pueden alterar las funciones cognitivas. Por otro lado, cuando hay un paciente que tiene otras enfermedades asociadas además con epilepsia, por ejemplo, el déficit atencional, los pacientes con TEA o autistas, ¿no es cierto? O evidentemente cuando hay una discapacidad mental. Las actitudes de los padres y profesores, muy importante, porque si uno cree que este joven que tiene epilepsia no va a rendir bien y no lo apoyamos, obviamente que va a pasar eso. Pero cuando sabemos, cuando conocemos, lo estimulamos, hay maneras de hacerlo, probablemente logremos éxito. Y por último, los factores emocionales que ya algo nombramos, cuando uno está alterado emocionalmente, como yo le decía, no va a aprender bien. Y entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos estos puntos para poder favorecer un buen aprendizaje en un paciente con epilepsia. La próxima, por favor, no sé si hay otra ahí.
Ujú. Hay algunos factores asociados, como nombramos, el déficit atencional, la discapacidad cognitiva, que decíamos que son los menos, y la depresión y trastorno del ánimo como entidades que vemos habitualmente. Loreto, ¿hay otra? Ujú. Y la verdad es que sabemos, por ejemplo, que el déficit atencional ocurre 3 veces más frecuentemente en niños con epilepsia que los que no la tienen. Y se cree que esto es, probablemente hay una coincidencia en algunos aspectos de área de aprendizaje que hacen que ambas estén juntas. Y una historia, un síndrome de déficit atencional, por ejemplo, previo a un paciente que se diagnostica recientemente epilepsia, es 2,5 veces más frecuente en estos niños. Así que este es el marco que yo quería indicarles para poder trabajar en este conversatorio, tanto con Rosa, Maribel y Anita. Así que eso es lo que quería decir, Loreto. Bien, dejamos de compartir entonces la presentación y vamos a ir viendo algunas de las preguntas que ya nos han ido llegando. Ya nos aclaró como varias de las dudas que yo hice en el inicio, pero una de las preguntas que llegó harto por redes sociales y que se repite mucho, sobre todo en los equipos de la educación, tiene que ver con las comorbilidades de los pacientes que tienen epilepsia y que están escolarizados, ¿cierto? En particular, los trastornos del espectro autista y cómo debiera ser el abordaje o cómo debiera ser el tratamiento desde el punto de vista del neurólogo, digamos, para que este niño, hoy día ya que estamos hablando de el tema de la inclusión escolar, y es como bien complejo el desafío del equipo para poder diferenciar, por ejemplo, algunos eventos que son propios del TEA y que no son epilepsia y viceversa. Entonces, un poco cómo poder orientar en cuanto a la adaptación de un niño en el entorno escolar, que además de epilepsia está con este diagnóstico de TEA. Ahí vamos viendo con el doctor y después le vamos preguntando a los otros especialistas, ¿ya? Perfecto. Ya, muchas gracias, Loreto. Bueno, yo creo que aquí todos tenemos opinión que dar, el grupo que estamos. Yo diría, en primer lugar, que se ha visto, en los estudios muestran que un tercio, o sea, que los TEA, los pacientes que tienen un trastorno espectro autista, un tercio de ellos tienen alteraciones electroencefalográficas de tipo epileptogénicas o epilepsia. Por lo tanto, la población normal sabemos que el 1 al 2% y los TEA tienen un 33%, por lo tanto sube mucho. Entonces eso hay que tener en cuenta y un paciente con TEA hay que investigar eso, lo primero. Ese por un lado. Lo segundo, muchas veces puede parecer que un paciente con epilepsia, dependiendo del tipo de epilepsia, tenga TEA y no lo tiene. Entonces, primero hay que aclarar bien el diagnóstico. Y segundo, evidentemente, hay que ver todos estos factores que estamos viendo en relación a la parte cognitiva que estén bien manejados. Los fármacos, el apoyo escolar, la inclusión, el conocimiento de los papás, el electroencefalograma. Así que es un manejo integral. Por eso que yo decía que todos tenemos que ver aquí en relación a la pregunta. Así que yo llego hasta aquí para dar el paso a los demás especialistas. Sí, vamos a preguntarle a Maribel, que es nuestra experta en el área de la educación y que tiene algo de experiencia en la atención de pacientes que además de epilepsia tienen algunos trastornos generales del desarrollo, tienen algunas comorbilidades como las que mencionó el doctor, o tienen un déficit cognitivo o un déficit atencional. Y por esta gran cantidad que estamos recibiendo también de niños con trastorno del espectro autista, y cómo es el manejo desde el punto de vista de la intervención que hacen ustedes, Maribel, y también cómo poder de alguna forma darle algunas recomendaciones a la escuela, ya donde está este niño, porque es como bien difícil para los equipos de la educación. Sí, la verdad es que buenas noches primero que todo. Y es un gran desafío, ¿cierto? Encontrarse con los diagnósticos. Ahora está muy frecuente el TEA y tener a un estudiante que tenga epilepsia y además tenga el diagnóstico dentro del espectro es bastante desafiante.
como yo decía en la charla que dimos en Rancagua sobre este tema, lo primero es saber y querer tomar el desafío de forma voluntaria, pero querer tomar el desafío, ¿cierto? Y luego de forma profesional, buscar las herramientas, porque tenemos que, primero que todo, saber de epilepsia y saber de autismo, porque son, si bien tienen características similares en algunos puntos, no todo es epilepsia y no todo es autismo. Entonces, lo primero es empoderarse, ¿cierto?, con el conocimiento de las características de cada diagnóstico y luego conocer también las características del estudiante, porque no vamos a tener un estudiante que tenga todas las características, ¿cierto?, del espectro. Entonces, tenemos que saber bien y abordar bien las características propias. Y en cuanto al abordaje en general, con los estudiantes que estén dentro del espectro, se puede hacer una disminución, perdón, disminución de los estímulos sensoriales, porque ellos procesan la información de otra manera. Entonces, tenemos que saber reconocer, junto con el estudiante, ¿cierto? Y la familia, cuáles son estos estímulos para poder disminuirlos. Muchas veces podemos ocupar herramientas sensoriales, ya sean pop-it o algunas cosas que ellos puedan tener para poder autorregularse. También es bueno ocupar los audífonos que disminuyen el ruido y también podrían tener un espacio para que ellos pudieran desarrollar sus intereses profundos, porque es así también como ellos se van a poder regular. También en este ámbito pueden tener una forma de autorregulación con ejercicios de respiración o estos movimientos repetitivos que ellos hacen, que son una forma también de autorregulación. Y respecto a la regulación emocional, es importante guiar a estos estudiantes para que reconozcan sus emociones y saber cómo poder sacarlas afuera, porque muchas veces si están con mucho, no sé, están con medicamentos, ciertos fármacos anticrisis, pueden estar con algún medicamento también por el tema de la regulación emocional, pero tienen que ir tomando su proceso y en eso pueden estar irritables y no saber cómo em, enfrentarse en ciertas situaciones. Entonces, enseñarle a estos estudiantes cuáles son sus emociones y cómo también llevarlas a cabo en las distintas situaciones. Como decía yo hace algún tiempo, es muy difícil para nosotros los adultos incluso detectar si tengo ansiedad, si en realidad tengo angustia, así que ponerse un poco en los zapatos de ellos y saber que para ellos va a ser más difícil. Y también por otro lado, la rutina y la predictibilidad es súper importante para los estudiantes dentro del espectro. Tener calendarios anticipatorios, ya sea de la rutina del día, puede ser de la rutina de la semana también. Tener también calendarios visuales donde puedan tener un anticipador con algún POSIT que tenga ya alguna actividad nueva, porque para ellos es muy importante esta estructura, ya que cualquier cambio de rutina abrupto los puede descompensar. Y también tener muy claro y muy presente, como les decía al principio, las características de ambos diagnósticos, ya que unas van a ser las crisis de epilepsia y las otras son las desregulaciones emocionales que pueden sufrir o que pueden eh, desarrollar estos chicos por alguna desregulación, por estos mismos cambios abruptos, ¿cierto? Que llegan, no sé, llegan Loreto y Catherine a hacer estas intervenciones educativas, ¿cierto? Y sorpresa, primero los niños tienen que tener una introducción, ¿cierto? Que la profesora les avise, les anticipe, porque no podemos llegar y entrar, porque esto les podría ya causar alguna desregulación emocional. Entonces, Maribel, estas tres áreas al menos serían importantes abordar. ya. Gracias. Vamos a pedirle que las respuestas sean breves porque hay hartas preguntas. Entonces, vamos a ir avanzando en las preguntas y en los temas. Y otro de los temas que aparece por ahí mencionado en algunas de las personas que nos están hablando tiene que ver con el sueño, ¿ya? Que también es un tema bien potente y bien relevante desde distintas perspectivas, ¿cierto? Como uno de los factores protectores, todo lo que tiene que ver con el sueño. Así que le vamos a preguntar a Anita lo que tiene que ver con eso, todos estos mitos que hay, por ejemplo, en relación a
¿Cuáles son los principales gatillantes de crisis, Anita, que nos puedas contar en cuanto a las crisis de epilepsia? ¿Cuáles son los principales gatillantes? ¿Qué rol juega el sueño en este sentido? Y luego vamos a recibir también la opinión del doctor de este mismo tema del sueño y por otro lado lo que tiene que ver con aprendizaje y sueño, ¿ya? Para que vayamos escuchando a todos los panelistas. Anita, ¿está por ahí? Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas Gracias noches. por la invitación. Yo hoy día vine más como mamá que como enfermera y siempre le hago esa apreciación a muchas personas porque antes de ser enfermera yo soy mamá y la verdad es que la profesión se olvida cuando uno está con hijos con estos temas, como es el caso de mi hijo. Así que lo que yo les puedo aportar respecto, por ejemplo, de los gatillantes de crisis más frecuentes tiene que ver, como tú mencionabas, con la privación de sueño. El dormir poco o dormir mal es uno de los factores que predispone y que puede ser desencadenante muy común en crisis. En nuestros niños también pueden haber problemas con el estrés, en situaciones de estrés, donde están estresados. Eso también puede desencadenar una crisis. Hay gatillantes que tienen que ver también con las luces parpadeantes, ¿ya? Especialmente en aquellas epilepsias de casos que son fotosensibles. Tenemos gatillantes en los cambios hormonales, especialmente en los adolescentes o cuando hay fatiga física o mental, ya un exceso de ejercicio, ya o esfuerzo académico puede igual ser un desencadenante. Ahora bien, respecto a lo mismo de los mitos, es importante que saber de que el mito de colocar algo en la boca para que no se muerda la lengua realmente es un mito, porque de verdad que eso es incorrecto. El otro mito de intentar sujetar a la persona, al estudiante, a nuestros niños, cuando están con una crisis de estas tónico-clónicas generalizadas, que son las que más comúnmente observan las personas, también es un mito, ¿ya? Lo que hay que hacer es tratar de cuidar la cabeza, evitar que se golpee la cabeza, ¿ya? O cualquier otra lesión. Y la verdad es que las crisis en general, como bien decía el doctor Mesa, no duran más de 3 a 5 minutos, ¿ya? Pero sí, obviamente, si hay crisis prolongadas, que probablemente ahí va a contarnos más el doctor Mesa, efectivamente ahí ya tenemos cosas más que hacer y tenemos que llevarlo más a la urgencia más rápidamente. ¿Ya? Pero no son peligrosas por sí mismas las crisis, y eso es un mito también, porque se espera que el niño tenga algún problema posterior a la crisis y eso no es así, ¿ya? La epilepsia es una condición de vida que es tratable y que por lo tanto debemos desmitificarla en realidad. Doctor, le doy el pase a usted también ahora. Ya. Muchas gracias, Anita. Y Loreto también. En relación al sueño, que era la gran pregunta aquí, eh, se sabe que en general muchas de las crisis se suceden más en el sueño que en la vigilia, cuando uno está despierto. Hay de todo, pero hay una mayor preferencia. Y también hay algunos síndromes específicos de epilepsia que son, por ejemplo, la epilepsia del despertar, cuando está recién saliendo del sueño. Hay otros síndromes epilépticos como se llaman los epilepsia rolándica, eh, que son cuando uno está empezando o quedándose dormido o despertando también, que son bastante típicos en ese momento en que suceden y no tanto en otros. Por lo tanto, hay un rol importante del sueño. ¿Y por qué uno pide privarse de sueño cuando uno pide un electroencefalograma muchas veces? Porque se supone que si hay una alteración cerebral, al privarse de sueño, al estar agotado, cansado y con sueño, va a reflejarse mejor si hay una anormalidad. Una persona que no tiene problema no va a reflejar nada anormal, pero una persona con epilepsia se va a notar un poquito más. ¿Y por qué? Porque se supone que las descargas en la epilepsia de un grupo de neuronas son por una hipersincronización exagerada, una sobrehipersincronización. ¿Y en el sueño qué sucede? Hipersincronizamos las neuronas. Por lo tanto,
un extremo, al privarlo de sueño, al estar cansado, a estar con sueño, hay una sincronía. Y la epilepsia es una hipersincronización. Por lo tanto, hay una relación ahí directa. Ahora, una de las causas más frecuentes de recaída de crisis de epilepsia es la privación de sueño exagerada. Aparte de no tomarse los medicamentos, que esa es, evidentemente, basta con una dosis que uno no se tome para tener una crisis. Eh, y por último, decir que es bien importante, pero no es tan frecuente en los niños, que los niños con apneas nocturnas de sueño, la apnea obstructiva, pueden agravar una epilepsia. Por lo tanto, si hay un niño que tiene apnea, que se queda sin respirar en la noche, evidentemente hay que tratarlo porque si no, no va a ser bien controlada la epilepsia. Y por último, una pequeña cosita en relación a lo que decía Anita, en el deporte, porque decía que la sobreexcitación y todo, ¿no es cierto?, podrían, pero el deporte, me decía una mamá el otro día que un niño tenía ausencia y cuando lo hacían hiperventilar, podía tener crisis, ¿ya? Pero en el deporte es totalmente diferente esa hiperventilación y no se prohíbe el deporte en la gente con epilepsia. Eso es lo que quería decir. Gracias. Había una pregunta por ahí que me llamó la atención, que decía si era normal que después de una crisis costara conciliar el sueño, fuera difícil conciliar el sueño, cosa que había escuchado todo lo contrario. ¿Qué me pueden explicar de eso para esta persona que nos pregunta eso? O los movimientos Yo, cuando uno sí, está quedándose dormido se mueve. sí, yo puedo No. decir que del sueño, cuando uno tiene una crisis tónico-clónica generalizada, la crisis termina en el momento en que deja de moverse. Y después viene el sueño postictal, que es un sueño por agotamiento. Uno ve el electroencefalograma como que se deprime totalmente y la persona duerme alrededor de una media hora como promedio. Y después ya despierta. Y ese es entonces un sueño llamado postictal. Y eso es bien importante considerarlo porque a veces la gente dice, esto es parte de la crisis, claro, pero es post-crisis ya. ¿Ah? Es como el paso siguiente y duerme. Ahora, esos movimientos que uno hace en la noche, que se llaman las mioclonías del sueño, son fenómenos normales y que no son nada que ver, no tienen nada que ver con la epilepsia. Y la única manera de diferenciarlo muchas veces dos maneras. Uno es que son en una extremidad, en la otra, en una pierna, erráticas, decimos nosotros. Y lo otro, si uno lo toma, lo sostiene, paran inmediatamente. En cambio, la epilepsia continúa. Mm. Bueno, eso también, bueno, relacionado con el sueño también, se repite un poco la pregunta en torno a si, en los colegios sobre todo, si el niño después de una crisis quiere dormir, ¿lo dejamos o no lo dejamos dormir? Porque hay algunas personas que piensan que es peligroso que se duerma. Pero ya entendimos que no, que tiene que descansar y dormir, ¿cierto? Bien, y le vamos a preguntar a Maribel esta relación entre aprendizaje y la relevancia que tiene el sueño para los procesos de aprendizaje. Exactamente, es súper relevante el sueño nocturno, porque hay que tener claro que necesitamos un sueño nocturno reparatorio, porque no es lo mismo que los niños se acuesten a las 12 de la noche y luego se despierten a las 12 del día, ya no estamos teniendo un sueño nocturno. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro sistema necesita un sueño reparatorio de noche. ¿Y qué relación tiene con el aprendizaje? Es que es muy relevante porque nuestros conocimientos se consolidan en nuestro cerebro durante la noche. Entonces, todo el esfuerzo que nosotros ponemos durante el día para poder aprender algo, ¿cierto? Para poder procesar y que nuestro cerebro establezca un aprendizaje, se van a consolidar durante la noche. Entonces, por más esfuerzo que el niño, el estudiante le ponga durante el día, ¿cierto? Si se esfuerza y todo, pero si está teniendo, no está teniendo un sueño reparatorio nocturno, estos aprendizajes no se van a consolidar. Puede tener también efectos secundarios como dificultades, ¿cierto?, en la concentración al otro día y todos los efectos que puede tener un mal dormir.
Gracias, Maribel. Y es algo que nosotros que visitamos colegios y estamos en contacto con niños y adolescentes, es como bien complejo en estos días porque la mayoría de ellos se duermen muy tarde o se acuestan con dispositivos. Entonces, les cuesta conciliar el sueño, se tienen que levantar temprano y a veces se atribuye, por ejemplo, a la pantalla la causa de que un niño no ande bien o tenga crisis en realidad es porque no duerme en la noche. Hoy día además tienen un espacio de juego nocturno que son los juegos en línea, que también es otra forma que vemos que es muy frecuente que se priven de sueño. Hay una pregunta aquí del área de la educación en relación a cómo poder detectar algunos eventos o sospechar de que un estudiante está teniendo crisis. En particular, lo que son las crisis de ausencia, ¿no? Que son difíciles quizás de poder identificar, que a veces pueden pasar desapercibidas o se pueden confundir con otro tipo de dificultades escolares. Entonces nos pregunta acá Elena, ¿cómo podemos detectar las crisis de ausencia en el contexto escolar? ¿Y cuál sería un protocolo a seguir en caso que tengamos un estudiante que tenga estas crisis o que sospechemos que tiene estas crisis? Porque el manejo de crisis de ausencia es distinto a la compulsiva. Entonces, ofrezco la palabra, doctor. Por ahí también está la Anita. Anita, o si quiere, introduzco un poquito, ya. Sí, Mira, aquí hay importante los términos de crisis de ausencia. Es importante destacar que muchas veces hay una confusión en lo que es las crisis de ausencia, que son los típicos eventos que duran unos 5 o 10 segundos, donde la persona queda out, queda, no está consciente de lo que le sucede y la gente que está alrededor nota que queda con una mirada perdida y a veces pestañea y punto. Y luego sigue haciendo lo que estaba haciendo. En cambio, el estar ausente frente a una crisis de epilepsia, por ejemplo, las crisis del lóbulo temporal, muchas veces empiezan a hacer pequeños automatismos la gente, por ejemplo, tejer, desabotonarse, rascarse la nariz, pero siempre iguales. Pero en ese momento están con alteración de la conciencia. Es decir, no saben lo que están haciendo, pero están haciendo automatismo. Incluso pueden caminar, subirse a un bus, etcétera. Y esas están ausentes, pero es un término que se confunde con la epilepsia ausencia, que es diferente. Por lo tanto, las crisis de ausencia son muy breves, duran unos segundos y son 20, 30, 40 en el día. ¿Y cómo detectarla en el colegio? Evidentemente uno se va a ir dando cuenta porque la persona queda ausente, pero no la ausencia o la desconcentración que tiene el joven con síndrome de déficit atencional, que le dicen, hola, oye, Juanito, inmediatamente capta y sigue. En cambio aquí no hay ninguna conexión, la persona no sabe lo que le pasó. Y son breves y muchas. ¿Y cuál sería el protocolo? Si alguien sospecha, hacer un calendario o anotar, avisar a los papás de lo que está pasando para que ellos también se fijen y si persiste esto y son tan breves como lo que estoy contando, llevarla a un médico y lo más probable que le pida un electroencefalograma y con el electro va a salir inmediatamente, inmediatamente van a salir, incluso la van a hacer hiperventilar y va a salir. Eso es lo que les puedo contar y son los profesores muchas veces los primeros que se dan cuenta de esto. sí. Los profes en general sospechan cuando el estudiante empieza a hacer alguna cosa extraña. Le voy a preguntar a la Anita, como mamá y como enfermera, recomendaciones y consejos entonces para el mundo de la educación, el entorno escolar, en torno a poder diseñar protocolos de manejo de crisis. Vamos a dejarlo así como más abierto. Manejo de crisis si tengo un estudiante con epilepsia y luego ya, dependiendo del tipo de crisis, cómo lo manejamos y lo protocolizamos en el colegio, Anita. Es súper importante, antes que nada, que el colegio sepa efectivamente de que hay un diagnóstico del niño de epilepsia. Muchas veces, como mamá, queremos proteger a nuestros hijos evitando el estigma que viene con esta enfermedad, que es una condición de vida finalmente, como cualquier otra enfermedad crónica. Y queremos protegerlos y no queremos decir, en realidad, como mamás que tienen estas crisis. Entonces,
lo más importante y lo inicial es que hay un diagnóstico médico y que ese diagnóstico médico lo sepan todos. Posteriormente, lo que nos decía el doctor igual es súper importante, esto de protocolizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? Ya sabiendo que mi hijo tiene una crisis, lo más necesario en ese momento es que el colegio, bueno, sepa como primera, toda la información y que igual el colegio protocolice, por ejemplo, cómo va a prestar la ayuda a este estudiante, a este alumno. ¿Cómo lo va a proteger? ¿Cómo va a proteger su medio circundante? ¿Ya? Porque cuando se produce una crisis, habitualmente la primera crisis siempre asusta mucho a las personas, ¿ya? Estos movimientos exacerbados, tónico-clónicos, donde se mueve todo el cuerpo, asustan a las personas, más si es un niño, y no saben cómo comportarse. Entonces, cuando uno protocoliza esto, tiene que colocar el paso a paso de las cosas que son importantes tener en cuenta cuando hay una crisis. Por ejemplo, que haya un compañero de curso registrando el momento en que tuvo la crisis, que registre las características de las crisis, ¿ya? Otro compañero que ayude a su compañero que está teniendo esta crisis, incorporándolo, protegiéndole la cabeza. ¿Ya? Otro compañero que observe cuánto tiempo está durando esta crisis, cómo son estas crisis, ¿ya? Efectivamente, estas crisis de ausencia, la persona pierde la noción del tiempo porque y efectivamente los profesores lo notan mucho más. Ahora, igual es importante registrar las causas previas, porque cuando uno se da cuenta de que pudo detonar una crisis, es una forma también de prevenirlas, ¿ya? O anticiparse si es que ocurriera alguna. Por lo tanto, que el colegio tenga estos protocolos con descripción de la hora en que ocurrió, cómo fue la crisis, cuánto duró, si hubo una circunstancia previa que pudo haber gatillado esta crisis, que describan cómo son estas crisis y que las crisis estén muy organizadas dentro de la institución para que cada persona, cada niño sepa o tenga un rol importante, es fundamental. Incluso aquella persona que les dice, démosle espacio, es importante en ese momento. Y aquella persona que cuando el niño se despierta después de una crisis, lo acoge, le dice lo que le pasó, le comenta, te pasó esto, no te preocupes, nosotros estamos acá para ayudarte, lo apoya emocionalmente, va a hacer que finalmente ese niño salga fortalecido de una crisis, ¿ya? Eso es lo que le podría agregar. Súper, súper bien, Loreto, me gustaría complementar algo. claro. Ya, bueno, yo viví esto con la Vale ya hace hartos años cuando era pequeña, ¿cierto? Pero es importante lo que comentaban, siempre decirlo en el colegio. Y yo creo que hay algo súper importante también de no privar a nuestros niños, para mí en la parte social, ¿ok? A pesar de que a lo mejor, si, no sé, lo invitan a un cumpleaños o algo, no privarlo, independiente que va a estar ahí el susto, a lo mejor le va a dar una crisis, no sé, pero no privar a nuestros hijos de que se puedan desarrollar, de participar en todas las actividades, en la parte educacional y también en la parte tan importante, en la parte social. Creo que eso es súper importante, de que de alguna manera uno como mamá le da miedo, ¿cierto? De que le vaya a pasar algo, tener los resguardos. Yo me acuerdo con la Vale muchas veces la acompañamos al cumpleaños, nos quedábamos afuera, qué sé yo, pero no privar que el niño dentro de todo se pueda desarrollar y tener también esta parte, no solamente en la parte de la educación, sino en la parte social que es tan importante. Mm, súper, súper importante. Así que sí, yo coincido con lo que han dicho hasta acá y con lo que dice Anita, por supuesto, también. Nosotros siempre les decimos a los profesores y a los colegios que más que una amenaza, el enterarte de un diagnóstico de epilepsia en tus alumnos no es una amenaza, es una oportunidad de saber y estar preparado antes de que ocurra. No te va a tomar por sorpresa y tú vas a conocer en particular el tipo de crisis que tiene este niño, el patrón de crisis y cómo se debe manejar su crisis en particular. ¿Ya? Y también siempre los protocolos de acuerdo a la realidad y los recursos de
del colegio o del lugar donde estemos. Hay dos preguntas que tienen que ver con tipos de epilepsia y que el doctor mencionó por ahí dentro de su diapositiva, que siendo este un fenómeno como bien multifactorial de por qué a veces un niño o una niña con epilepsia puede verse interferido en sus funciones cognitivas, en su adaptación escolar, etcétera, tenía que ver con el tipo de epilepsia y por lo tanto con el diagnóstico específico de la epilepsia. Y nos preguntan por acá respecto a la epilepsia rolándica, doctor, si es que nos puede decir un poco qué se entiende hoy día por esta epilepsia y qué pronóstico tiene en términos de desempeño escolar, voy a decir, o desarrollo cognitivo. Y también se menciona por ahí el síndrome de West. Perfecto. La epilepsia rolándica es una epilepsia llamada hoy día autolimitada, es decir, aparece, por ejemplo, a los 8 años y a los 13 desaparece, los 13 años. Y se llama autolimitada por eso. Antiguamente se llamaba benigna, pero hemos visto que hay algunos que no son tan benignos, entonces por eso se llama autolimitado hoy día. ¿Y por qué se llama rolándica? Porque viene de la zona del cerebro llamada de Rolando, ¿ya? Es una zona que está entre el lóbulo frontal y parietal y tiene características muy especiales porque son niños que en la mañana tempranito los papás sienten un ruido como si se hubiera atorado su hijo, van a verlo y está un lado de la cara, la mitad de la cara moviéndose y aparece después el brazo moviéndose y luego la pierna. Y eso hace que el niño entonces se asuste porque está consciente, a veces puede perder el conocimiento y a veces se puede generalizar la crisis todo el cuerpo. Son en realidad epilepsias que son pasajeras y algunos de los niños tienen dificultades escolares, pero muchos, teniendo electros alterados, siguen siendo muy buenos alumnos. Así que esa es la epilepsia rolándica. Y el síndrome de West es una epilepsia que se da en otro grupo de edad, que va entre los 6 meses en general y los 18 meses de vida, y son espasmos masivos, se caracterizan por tener espasmos, flexiones o extensiones de su cuerpo, de todo el cuerpo, además un electroencefalograma llamado ipsarrítmico, muy malo, muy caótico le llamamos nosotros, y muchas veces su desarrollo psicomotor empieza a regresar. Es una epilepsia grave. En el aprendizaje, evidentemente, a esa edad no podemos decir, pero pierden sus logros en lo social, en el lenguaje, ¿no es cierto? Si es que ya han tenido lenguaje, en lo motor y en la coordinación. Por lo tanto, hay un compromiso cognitivo de todas maneras. Y depende de la causa, muchas veces el pronóstico. Hay algunos que andan muy bien, pero son los menos, y la mayoría son epilepsia grave. Por lo tanto, eso es lo que se pudiera decir de ambos síndromes. Bien, nos quedan poquitos minutos, así que voy a aprovechar de hacer algunas preguntas para, por ejemplo, para la Anita, hay alguien que trabaja en servicio de urgencia y que habitualmente dice que llega un paciente después de su crisis, ¿ya? Y pregunta él acá, ¿qué sería lo mejor para recetar o indicar en este post-crisis? Doctor, Anita, les dejo a ustedes la pregunta. Doctor. El doctor este es el que da la indicación. No, no, no. Es que si llega un paciente al servicio de urgencia y llega durmiendo, dice, ¿no es cierto? Eso es lo que escuché. Entiendo que ya Bueno, llega sin crisis sí, ya. sin crisis llega con el sueño posictal, ¿ya? Ahí lo que hay que hacer, siempre la gente pregunta, ¿lo despertamos? No, no hay que despertarlo, pero sí ver que no esté teniendo más crisis, ¿no es cierto? Porque si uno lo estimula y reacciona, quiere decir que estamos bien. Entonces, tomar los parámetros vitales, ¿no es cierto? Hacer algunos exámenes básicos por si no hay otra cosa, hacer un diagnóstico diferencial, porque no hay que hacer que sea una meningitis si tiene fiebre, o un accidente vascular. Entonces, ahí es importante saber si es un sueño posictal o hay otra cosa. Y para eso se hace un examen físico, lo ve el doctor ahí o el equipo de salud de todo el grupo. Y muchas veces, si sospechamos de que hay algo más, se hacen exámenes como
escáner, ¿no es cierto? Resonancia, electro y obviamente exámenes de sangre. Pero hay que vigilar su sueño posictal. Lo mismo que en la casa. Si hay un paciente que tiene una crisis, se durmió, yo creo que no hay que tratar de despertarlo, pero sí hay que ver cómo está. ¿Ya? O sea, algunos pequeños estímulos, sí, la idea de despertarlo totalmente. Ya, porque en el caso contrario, llega el paciente a urgencia, pero viene con crisis prolongada. Ahí el protocolo y la indicación es otra, po, Totalmente diferente. Hay ¿cierto? que, no sé, si quieres contestar, Anita, a eso, pero es No, yo básicamente parar la crisis. quería, claro, añadir a lo anterior que cuando las personas vienen en posictal, con el sueño posictal es importante, si llega a la urgencia, que alguien esté vigilando, poniéndole atención a esa persona. No necesariamente despertarlo, pero sí es necesario que quede con alguien. Muchas veces en los servicios de urgencia están todos con sus propios roles y no pueden tener una persona asignada para que esté parada al lado de la persona que llegó con su crisis, con la crisis posictal, vigilando o mirando cómo está. Y en esos casos, nosotros siempre recomendamos que permitan el acompañamiento de un familiar, de un amigo cercano, de alguien significativo que pueda dar la alerta si es que posictal tuviera alguna otra crisis. Y respecto de cuando ya llegan lo más importante, una de las cosas más importantes que siempre nos dicen es colóquele oxígeno. Colóquele oxígeno porque obviamente en este momento el paciente está muy contracturado, ya producto de estos movimientos que tiene, y por lo tanto puede haber este tema de que la persona crea que no está respirando, que le puede pasar una serie de cosas. Entonces, en general, lo primero que hacen es aportarle un poco de oxígeno y después, como decía el doctor, terminar con la crisis. La única forma de terminar con la crisis, bueno, ahí el doctor le va a comentar que hay medicamentos que se inyectan, ya sea vía endovenosa o intramuscular, pero de acceso principalmente parenteral para que estas crisis puedan ceder. Doctor, ahí usted puede nombrarnos cuáles son esos fármacos de primera línea. Claro, ahí están los benzodiazepínicos, como está el midazolam, el diazepam, ¿ya? Y hay otros ya que si persiste, hay otros medicamentos un poquito eh, más a largo plazo, su duración y el efecto. Esto es para sacarlo de la crisis y revisar el por qué y luego darle un remedio, un medicamento que lo apoye si es que es una epilepsia. Porque puede ser un trauma craneano y que convulsionó, pero después ya no va a convulsionar nunca más. Entonces hay que tener claro el diagnóstico, como tú decías. Sí, para aclarar aquí a la gente que nos está preguntando, ya se ha dicho un poco que hay muchos tipos de epilepsia muy distintos, que hay causas muy diferentes también, por lo tanto no todas son iguales, no todas las vamos a tratar igual y no todas tienen el mismo pronóstico. Hay alguien que nos pregunta acá, ¿es cierto que las neuronas mueren de tantas crisis? Mm. Bueno, la verdad es que cuando si tiene muchas crisis, especialmente un estatus epiléptico que se define como una crisis que dura más de media hora o muchas crisis pequeñas que duran una media hora, evidentemente uno no va a esperar la media hora y hoy día se usa que si dura una crisis más de 5 minutos, pensar que está haciendo un estatus. Entonces, eso en esas circunstancias puede haber una muerte neuronal. Cuando son crisis breves, la verdad es que como si cayera un aerolito en el cielo, las neuronas, no va a tener una gran significación. O sea, una neurona que se pierda no va en nada. Y había otra pregunta que vi también sobre el ácido valproico. Sí, esa le iba a hacer, Allá. que tiene que ver con medicamentos entonces y el impacto que tiene no la epilepsia directamente, sino que el tratamiento farmacológico o los anticrisis en algunos aspectos del aprendizaje y en particular, qué es lo que se sabe del ácido valproico en una pequeña de 8 años y que actualmente tiene un muy buen rendimiento académico, pero la mamá está preocupada de que pueda descender ese rendimiento producto del ácido valproico. ¿Qué le Bueno, ahí podemos se ha decir, doctor? visto, no sé si quiere, se ha visto que los estudios, por ejemplo, de pacientes que tomaron ácido valproico, hay un porcentaje que
los embota, yo diría, que esa es la palabra, que los altera su aprendizaje, la sociabilidad también muchas veces, y se ha visto que en algunos pacientes, no en todos, puede causar una baja en su capacidad cognitiva, eh, pero es un muy buen medicamento, pero tiene sus peros. En el caso de esta niña, yo creo que ella sí sigue teniendo un buen aprendizaje y sigue siendo muy buena alumna, probablemente no es el caso de que el ácido valproico le está haciendo mal. Pero hay un pequeño grupo que sí, y se ha visto que algunos pacientes, madres que tomaron ácido valproico por casualidad, porque uno trata evidentemente de una mujer embarazada no dar ácido valproico por la posibilidad de malformaciones, estos niños que tomaron y que fueron chiquititos y tomaron ácido valproico también ellos, pueden bajar un poquito sus capacidades intelectuales a futuro. Y otros medicamentos, por ejemplo, como el topiramato, que es muy buen medicamento en algunos casos, pueden lentecer el pensamiento. Y el fenobarbital puede producir somnolencia. Entonces, cada medicamento tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas que hay que vigilar, porque cada persona también puede responder en forma diferente a cada uno de los medicamentos. Bueno, y si eso también aparece como algo que siempre le explicamos a los profesores y a las familias, que es súper importante también que después que se indica la terapia farmacológica, observen y comuniquen, porque entiendo yo que se pueden tomar decisiones, quizás porque algunos de estos fármacos tienen estos efectos en forma más transitoria, por lo tanto se sabe que esto va a ser por unos días nomás, una semana, y en otros casos quizás son más dosis dependientes. Entonces, ¿qué hacemos si es que vemos que está pasando algo así con nuestro estudiante o con nuestro hijo? La idea es comunicar y ahí se tomarán las medidas, digo yo, ¿no? Porque los medicamentos no se pueden suspender, eso ya lo dijimos en el principio. Bien, para ir como terminando, tratamos de responder varias de las preguntas y en los últimos minutos les voy a entregar la palabra a cada uno de quienes estuvieron conversando esta tarde en el panel para que hagan su último comentario, su cierre de esta tarde de conversación en torno a este tema y con las preguntas y los temas que hemos ido conversando. Entonces, vamos a partir por Rosita. ¿Mm? Bueno, agradecer, ¿cierto?, a los que nos acompañaron hoy. Comentar, ya vimos que hay distintos tipos de crisis, distintos tipos de epilepsia. Siempre resguardar en nuestros niños. Yo siempre destaco, por un lado, lo que aprenden y por otro lado, la parte social que es tan importante. Por otro lado, tener presente que la Liga Chilena contra la Epilepsia es una compañía, ¿cierto? Hay distintas lugares donde pueden acceder, ¿cierto? La parte médica, también hay apoyo psicológico, está el grupo de jóvenes, este grupo voluntario. Por lo tanto, los invito a hacerse partícipes de estas instancias y siempre, de alguna manera, de lo que yo viví con mi hija, Vale, que ella siempre me decía, mamá, quiero tener las metas más altas y lograrlas. Y ella lo logró. Por lo tanto, a pesar de que muchas veces uno puede vivir periodos muy difíciles, tener siempre esa esperanza de que va a ocurrir eso y no ponerle barreras, sino que nuestros hijos alcancen la meta más grande que ellos puedan tener. Eso. Gracias, Rosita. Vamos a continuar entonces con Maribel. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí interesados en el tema. Y lo último que quisiera decir es que en el ámbito educativo hay que tener muy en cuenta las comorbilidades que están asociadas a la epilepsia, porque los niños no generalmente van a tener una epilepsia pura, sino que van a tener otros diagnósticos y finalmente los mayores desafíos pueden estar asociados a estos otros diagnósticos. Entonces es importante la evaluación multidisciplinaria para saber cómo abordar y qué hacer, porque eso es lo fundamental. Y también las expectativas que pongamos en los estudiantes y el trato que le demos va a ser fundamental, ¿cierto?, para el desarrollo y el alcance de objetivos y avance también de su proceso, porque así como ponemos las expectativas en ellos, va a ser como vayan avanzando. Así que muchas gracias por estar aquí esta noche
y cualquier cosa se pueden comunicar a través de las redes y comunicarme para encontrarme en el CDI y ahí poder también entablar más comunicación y apoyo. Gracias, Maribel. Anita, de Magallanes. Yo quisiera comentarles a todos que, bueno, agradecerles por el tiempo, por habernos escuchado a todos desde tan lejos, porque hay de países también distintos a Chile. Y dejarles como mensaje que en mi caso, por ejemplo, mi hijo efectivamente tiene hartas comorbilidades. Él en este momento tiene 16 años y tiene un trastorno del espectro autista, tiene déficit atencional, es hiperactivo. Pero ¿saben qué? Como mamá, yo lo que les podría decir es que los niños salen adelante y hay que fortalecerlos de a poco con las herramientas que podamos entregarle y con las herramientas que ellos pueden tener, ¿ya? No limitarlos, no limitarlos, no pretender que pueden hacer de todo, pero sí estimularlos a que quieran alcanzar los sueños y las metas que quieran tener, ¿ya? Porque son válidas, son propias y es muy probable que las puedan alcanzar. Y me quedo también con la invitación que les hago a participar del voluntariado profesional. Nosotros como voluntariado nos dedicamos exclusivamente a apoyar a las familias. Tenemos, como contó la Rosita, varios proyectos dentro del mismo voluntariado a nivel nacional y nosotros particularmente en Magallanes. La motivación que yo tuve obviamente fue mi hijo para poder estar en la liga. Y fue una tarea larga, pero lo conseguimos. Puedo dar fe de que cuando uno quiere, sí se puede hacer muchas cosas, ¿ya? Por nuestros niños, por nuestros hijos y por las personas que realmente requieren ayuda para tratar el tema de la epilepsia. Eso. Mm, Gracias, Anita. Doctor, le dejo la palabra a usted en este momento. Ya, muchas gracias, Loreto. Agradezco también a los panelistas y a todo el público que nos hemos estado en contacto hoy día por el interés en esto, ya que estamos en el marco de comenzando la Semana de la Epilepsia Latinoamericana, que es la próxima semana. El 9 de septiembre es el Día de la Epilepsia Latinoamericano y vamos a tener muchas actividades en la liga, en países de Latinoamérica también al mismo tiempo. Así que hay muchas actividades que uno pudiera conectarse e integrarse. Pero en este conversatorio quisiera resumir lo que decía Anita también y los demás panelistas, que como equipo de salud en una persona con epilepsia, la idea es que nos preocupemos por su calidad de vida. Y dentro de la calidad de vida tenemos lo que es la educación, el aprendizaje. Y ese es el tema que hoy día nos ha conectado. Y como yo les decía, en este esquema que vimos hay varios factores que pueden influir y que epilepsia no es solamente tratar las crisis, sino que preocuparse por muchos otros factores. Y uno de ellos es el aprendizaje, que como podríamos decir, es un iceberg que se ve la pura crisis de arriba, pero debajo hay un montón de otras cosas que tenemos que estar atentos. Y una de ellas es el aprendizaje y que la mayor parte de los pacientes con epilepsia no tienen problemas, pero sí pueden tener pequeños detalles que hay que estar muy atentos y perseguirlos para que no se nos escapen. Y eso es una visión integral entonces de la persona con epilepsia por su calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos a todas las personas que se conectaron y nos dieron la oportunidad de conversar y escucharnos hoy día en este tema. Agradezco a cada uno de los panelistas. Quiero destacar también que esto es algo que fue organizado y surgió como una idea de los voluntarios profesionales, de este grupo de profesionales que entregan su tiempo, sus conocimientos y todo su cariño para la misión que tenemos nosotros como institución. Les quiero contar a quienes nos están escuchando todavía que esta sesión está siendo grabada, por lo tanto vamos a poder subirla y disponer para que se pueda visualizar en nuestro canal de YouTube.
Y también me sumo a la invitación que hace el doctor a celebrar y a conmemorar junto a nosotros esta nueva Semana Latinoamericana de la Epilepsia, en particular el Día Latinoamericano que se conmemora el próximo martes 9 de septiembre. Hay varias actividades y finalmente invitar a quienes están en la región metropolitana, en Santiago, a un encuentro para familias que realizaremos este sábado acá en Santiago con el lema "La epilepsia no te detiene". Tenemos varias cosas preparadas, tanto para los padres, cuidadores, en un espacio donde